por donde hayamos continuado, hayamos quedado, perdón. Comenzamos entonces. Bueno, miren muchachos, vamos a entrar al metabolismo de ARN y ADN, ¿no? En ese metabolismo que ustedes, ya habíamos terminado la parte de metabolismo de ADN, entonces comenzamos la parte de metabolismo de ARN. En ese metabolismo de ARN vamos a hablar específicamente de la parte que tiene que ver con la síntesis de proteínas. Esa parte anteriormente la habíamos mencionado en el capítulo de ADN, de ácidos nucleicos. De todos modos, vamos a recordar y vamos a profundizar ciertas situaciones que son importantes para poder comprender esta unidad. Primero que todo, la función que implica el proceso de transcripción es la parte fundamental, tiene que ver con el uso de las enzimas en esta serie de procesos. Es importante comprender cómo las enzimas actúan en cada parte del proceso. Por ejemplo, la primera parte de la replicación de la síntesis de proteínas comienza en el núcleo. En ese núcleo, lo que debe ocurrir es que una hebra de ADN tiene que abrirse. Ahí para poder abrirse y que se dé la replicación, debe actuar una enzima que ya ustedes saben cuál es, que es la que debe hacer la función de abrir la hebra madre de la hebra hija, para que una hebra es la que es copiada o se le copia toda la información de una hebra de ARN que viene del ribosoma y cumple la función de ARN mensajero. ¿Qué función cumple? Copia toda la información y después de copiar toda la información se la va a llevar al ribosoma. Pero antes de llevar al ribosoma, ustedes saben que después del proceso de transcripción, que es la copia de la información, debe ocurrir un proceso llamado proceso de maduración. En el proceso de maduración hablamos de intrones, mírenlo acá, intrones, y hablamos de exones. El intrón es lo que sale, que es la parte amarilla dañada, y los exones es la parte que entra, que es la que consolida la hebra ya corregida después de haber hecho el proceso de transcripción. Quiere decir que cuando se hace la transcripción, el proceso de maduración permite corregir, o sea, que salen los intrones y entran los exones para tratar de corregir, al final tener una molécula, una hebra de ADN totalmente corregida, sin errores, para que llegue al ribosoma y se dé la síntesis. En la parte de síntesis, ahí logramos observar cómo a partir de un proceso inicial, luego un proceso intermediario donde hay un corte del intrón, que es el amarillo, y luego me quedan las partes externas, que son los exones que van a conformar la hebra ya madurada, ¿no? Después de haber hecho el proceso de transcripción. Posterior a eso ocurre la síntesis. Ya ustedes saben que la síntesis ocurre a nivel de ribosomas. ¿Qué ocurre en la síntesis? Que en la medida en que van llegando las hebras, la transcripción del ADN ya madurado en forma de ARN, recuerden que vienen unas tripletas. Cada tripleta de ARN, ya recuerden que la adenina es sustituida por la timina, perdón, es sustituida por el uracilo. Entonces, cuando llega al ribosoma, se va a pegar a un anticodón complementario. En la medida en que cada codón se pega con un anticodón, por favor apaguen el audio, que tenga el audio prendido. Un codón se pega con un anticodón. En la medida en que ellos se van pegando, se va liberando un aminoácido que se va a unir a otro aminoácido. Ahí juega un papel muy importante una enzima que es llamada la peptidasa. ¿Qué hace la peptidasa? Permite la unión entre un aminoácido y otro para que al final el producto final sea una proteína que es liberada a el citosol, o sea, el ribosoma lo libera, y del citosol es enviado a donde se necesita. En muchas ocasiones, esas proteínas son enviadas a la membrana plasmática para formar proteínas conjugadas que son importantes para la nutrición celular. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en esa parte, ¿no?
ahí termina el proceso del ARN, porque ustedes saben que el ARN es un material que lógicamente tiene como funcionalidad o producto final transcribir el ADN para la síntesis de proteínas. Esa es la función fundamental del ARN, es esa, la síntesis de proteínas. Entonces, hablando de un tema moderno, un tema de actualidad que tiene que ver con el coronavirus, ustedes saben que el coronavirus es un retrovirus. Un retrovirus porque a diferencia de otro tipo de virus, este está hecho de un material inerte. Un material inerte quiere decir que no tiene ADN, sino que tiene ARN en su estructura. Esa envoltura celular está hecha a base de una capa lipídica, pero está formada también por esas cositas rojas que ustedes ven allí, que son proteínas. Esas proteínas son las mismas proteínas que deben existir en la membrana plasmática de las células epiteliales, que son las células que quedan en la zona respiratoria, que son las que infectan y atacan el coronavirus. Tienen una afinidad muy significativa por la presencia de esas proteínas. Eso permite que el coronavirus pueda unirse a la célula huésped y poder introducir su material genético, que en ese caso sería el ARN. Como el virus no tiene ADN, tiene que existir internamente en el virus una enzima llamada retrovirus. Esa enzima tiene un papel fundamental que es convertir el ARN en ADN, pero ¿cómo lo hace? Es aquel que permite a partir de la transcriptasa inversa permitir que el ARN del virus se introduzca a él, se interconecte con el ADN de la célula huésped. Cuando lo infecta, el virus sale, pero replicado. Cuando hablamos replicado, quiere decir que no va a salir de la célula que ataca un solo virus. Van a salir muchos virus a afectar otras células y así comienza el proceso de ataque, ¿no? De este virus a las otras células epiteliales, que es la fuente fundamental de ataque de este virus, ¿no? Este virus tiene una característica muy peculiar, no solamente el coronavirus, COVID-19 tiene esta característica, también hay otros tipos de microorganismos que tienen tipos de virus que tienen esta característica peculiar, como el virus de la influenza, y también se comporta muy parecido con las células cancerígenas, o el SIDA, el VIH, que tiene la característica que son virus de tipo ARN que necesitan de esta enzima para poder ingresar. Entonces, esos aspectos fundamentales son los que los científicos tienen en cuenta para el ataque de este virus. Cuando el virus se introduce a la célula huésped a formar parte de su material genético, de su ADN, obviamente esa célula comienza a sintetizar nuevas proteínas. Esas proteínas son enviadas a la célula huésped, a la membrana de la célula huésped. Y ese tipo de proteínas que son enviadas a la membrana de la célula huésped, los leucocitos, que son nuestras células defensoras, comienzan a identificarlo. Por eso cuando el individuo, por favor, el audio, por favor. Por favor, apaguen el audio. Leandro, apague el audio. Así, Leandro, no se estudia. Entonces, como le venía diciendo, cuando el virus se introduce a la célula huésped, esta célula huésped produce proteínas. Esas proteínas se traducen a anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que cuando son liberadas esas proteínas, son mandadas a la membrana plasmática e inmediatamente son identificadas por nuestros defensores, lo que permite que nuestras células huésped invadidas por el virus sean capaces de producir antígenos. Antígenos gracias a la síntesis de proteínas que permite obtener el virus, porque él por sí solo no es capaz de sintetizar proteínas. Él tiene que unirse a la célula huésped infectada para que esta pueda generarlo de esa forma.
liberar anticuerpos que el sistema inmunológico los va a detectar. Eso puede ocurrir no inmediatamente en las células son infectadas, sino que normalmente pueden hasta ocurrir semanas para que el virus, después de haber estado incubado de 3 a 4 o 5 días, comience a liberar anticuerpos y también el sistema inmunológico lo puede identificar, porque el problema es que como el sistema inmunológico no los identifica, comienzan a atacar a tal punto que las células quedan indefensas, las células epiteliales, y pues permiten el ingreso de organismos macrófagos como bacterias que pueden afectar el pulmón, el sistema respiratorio, y a la vez producir lo que llamamos fibrosis pulmonar, más conocida como neumonía, ¿no? Que es la invasión no solamente de bacterias, sino también la invasión de otros organismos como los virus que infectan todas las células epiteliales del pulmón. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso hoy en día en los tratamientos con coronavirus no solamente no hay un tratamiento eficaz. Primero porque este virus no tiene vacuna, no hay una vacuna sintética que permita poder atacarlo. Y lo otro, los tratamientos pues que se están estableciendo tienen diferentes objetivos fundamentales, y el objetivo fundamental de pronto para ciertos tratamientos con drogas antivirales es atacar la transcripción del virus, es decir, inhibir la acción de la transcriptasa inversa. Pueden ser ciertos medicamentos. Otros medicamentos no hacen eso, sino que hay otros medicamentos que lo que hacen es inhiben la acción de la polimerización del virus, es decir, la reconstrucción de la nueva cadena de ADN cuando el virus se introduce en la célula huésped. O hay tratamientos que lo que hacen es que bloquean las proteínas de entrada para que el virus no pueda afectar a la célula huésped. Entonces, dependiendo de todos modos, los tratamientos que hoy en día se están hablando son tratamientos experimentales que obviamente no tienen una validez científica, porque para que puedan tener la validez científica tienen que aplicarlo a una cantidad de pacientes tan alto donde la probabilidad de un tratamiento eficaz sea más supervivencia que mortalidad. Entonces hay muchos tratamientos con ese tipo de medicamentos que les acabo de mencionar que pueden presentar efectos secundarios. Esos efectos secundarios de pronto evitan que los médicos estén 100% seguros para aplicar tratamientos, porque de hecho el virus es tan letal y tiene una gran capacidad de transmisión entre un huésped a otro, que hasta en situaciones asintomáticas puede ser liberado y puede ser infectado en otra persona. Entonces es la preocupación más grande. De todos modos, los tratamientos o medicamentos usados no son 100% eficaces, porque considerar que de un 100% de células epiteliales infectadas, que hablaríamos de millones y millones de células, en el momento de consumir un medicamento, solamente estaríamos evitando el proceso de transcripción o replicación del virus en un pequeño porcentaje. Quiere decir que lo que hacen los tratamientos es reducir los efectos secundarios, pero no acabar totalmente con el virus. La única forma de acabar totalmente con el virus es con la vacuna. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es el mismo virus que lógicamente la función que tiene es hacer un virus en el laboratorio igual al coronavirus. Pero ¿cuál es la diferencia? En su material genético, en su ARN. Que el ARN que tenga no sea igual al ARN del otro virus. O sea, por fuera se ve igual. Es como si estuviéramos haciendo un disfraz del virus. Pero por dentro no es el virus, porque su ARN es totalmente diferente. Entonces, cuando infectamos a las células huésped, porque eso es lo que hacen las vacunas, infectar, entonces lo que hacemos es introducir el ARN para que se convierta en ADN y pueda producir proteínas, y esas proteínas son enviadas a la membrana en forma de anticuerpos, creamos inmunidad, y al crear inmunidad el virus no nos ataca, porque nos volvemos inmunes a la acción del virus como tal. ¿Cuál es la dificultad de la creación de una vacuna sintética? Que debe pasar unos procesos
que lógicamente no pongan en peligro la salud humana, en el sentido de que es un virus que puede ser aún más letal del que ya está. Entonces, hay que hacer unas pruebas de laboratorio experimentales que pueden durar hasta 7, 8 meses, hasta años, para poder al final diagnosticar efectivamente que el inyectarse la vacuna no va a generar efectos nocivos en el organismo huésped que va a tener a bien recibir esa inmunidad producto de un virus. Por favor, apaguemos el audio para que eso lo tengan muy en cuenta. Otra diapositiva que yo les quería mostrar aquí es lo que le llamamos las pruebas diagnósticas. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas para el análisis de ARN y ADN, hoy en día hay unas técnicas muy importantes, que es la técnica PCR y la técnica de electroforesis. Esas técnicas ustedes como biólogos deben de tenerlas bien claritas para qué sirven. La técnica de PCR, la Universidad de La Guajira, para hablar con tener esa parte bien clara, la Universidad de La Guajira tiene en los laboratorios de biología molecular un termoxilador. El termociclador que tiene la Universidad de La Guajira puede permitir aplicar la técnica de PCR. Ya les voy a decir qué quiere decir eso de termociclador y qué es eso de técnica de electroforesis también. Pero antes, esas son técnicas de análisis de ADN. Por eso, para poder identificar la presencia de un virus del COVID-19 en tu organismo, hay que hacer estas técnicas de análisis que permitan identificar la presencia de este organismo o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay una prueba de serología que es muy sencilla, que dura alrededor de 15 a 30 minutos, que es la prueba de anticuerpos. Esta prueba se hace en pacientes que tienen ya la enfermedad y han pasado una semana, semana y media de tener la enfermedad. Entonces, lógicamente, ya tus células han generado inmunidad ante ellos, han liberado proteínas y esas proteínas se traducen en anticuerpos. Esos anticuerpos, a través de una prueba de sangre, se logran identificar en una prueba rápida, porque el objetivo fundamental es utilizar una sustancia que como una prueba de embarazo igual, para identificar el aumento de las progesteronas, de los andrógenos, se identifican a través de una prueba de embarazo sencilla. Igual se hace con el caso del coronavirus para pacientes que ya tienen la enfermedad prolongada. Se toma la muestra de sangre y se identifican si es positiva o negativa, dependiendo de la presencia de anticuerpos. ¿Cuál es la dificultad que tiene esta prueba? Que si tú apenas te infectaste, no se logra identificar la prueba te va a dar negativo, porque lógicamente acabaste de infectarte y tu cuerpo no ha generado anticuerpos. Eso ocurre a la semana, semana y media. ¿Eso puede generar un efecto nocivo? Sí, porque cuando tú te enteres que tengas la enfermedad ya puedes estar en una UCI. Es una dificultad que tiene. La segunda prueba es la prueba diagnóstica, que es una prueba pequeña, es un test rápido, que el objetivo fundamental se puede agarrar en la boca o se puede agarrar también a nivel de la sangre. ¿Qué es lo que identifica esa prueba? Identifica las proteínas, pero las proteínas presentes en la membrana del virus. Quiere decir que como ya nosotros sabemos cuál es la proteína que tiene el virus en su membrana, si tú tienes en tu célula esa proteína del virus, quiere decir que tú estás infectada por ese virus. Esa prueba sí te puede identificar inmediatamente si tú te fuiste infectada en este momento o fuiste infectada a las 3 o a las 4 semanas. La infección aparece positiva porque tienes la presencia de esa proteína presente en el virus. Y la última prueba, que es la prueba más importante, es la prueba de PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Ustedes saben que la polimerasa es una enzima que permite la construcción de una molécula nueva. Entonces, esta técnica dura más horas, pero es una técnica muy eficaz. Esta técnica no solamente es utilizada para la identificación de virus y de bacterias, también es usada para la identificación de proteínas, también es usada para la identificación de una secuencia de ADN en casos de criminalística de personas
que hayan matado y tengan como evidencia una muestra de ADN y queremos identificar la presencia de esa persona en la escena del crimen, o también identificar si estamos frente a la presencia de nuestro real hijo o no es el hijo de nosotros, sino que es producto de la infidelidad. Entonces esas pruebas de ADN a través del PCR permiten la identificación de ese tipo de situaciones. Entonces, también hay muchas investigaciones. Con las técnicas de PCR se pueden hacer muchas investigaciones. Por ejemplo, la eficacia de un tratamiento contra un virus o una bacteria se pueden hacer a través de técnicas o procesos de PCR. El Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de La Guajira tiene el termociclador, y no sé si ya compraron el aparato de electroforesis, pero eso que tiene la Universidad de La Guajira en el Laboratorio de Biología Molecular, con esos aparatos, la Universidad de La Guajira hasta podría brindar la asesoría o el servicio a la comunidad de hacer las pruebas de coronavirus desde la misma universidad, porque la universidad posee esas herramientas. Nada más teniendo eso se puede hacer esos aspectos. Para hacer la prueba de PCR tenemos que tener varios reactivos fundamentales. El primer reactivo son las enzimas. ¿Qué enzimas necesitamos? El primer, que es la enzima primasa, necesitamos la polimerasa, porque vamos a hacer una reacción de cadena de polimerasa, y también requerimos o necesitamos ciertos nucleótidos, como por ejemplo un nucleótido que tenga timina, un nucleótido que tenga adenina, un nucleótido que tenga citosina, un nucleótido que tenga guanina y un nucleótido que tenga adenina, que nos van a permitir hallar la secuencia de ADN de la molécula. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cómo se hace la técnica de PCR para específicamente identificar coronavirus? Una prueba mucho más extensa. Para ello, nosotros primero tenemos que agarrar la muestra de ARN, la muestra del virus. ¿Cómo agarramos la muestra del virus? Podemos agarrar una muestra del PUF en la garganta o en la nariz que nos permitan poder extraer células de coronavirus. Luego las células de coronavirus tenemos que purificarlas. ¿Cómo se purifican? Se aísla la parte que no son las células que forman parte del coronavirus, y luego para poder llegar hasta el ARN del coronavirus tenemos que romper la membrana plasmática del coronavirus, que es una capa lipídica que normalmente se utiliza en detergente en el laboratorio para poder llegar al ARN del virus. Como la técnica de PCR no permite hacer análisis de ARN sino de ADN, tenemos que transformar ese ARN en ADN. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener a la mano un reactivo llamado transcriptasa inversa, que es una enzima que venden normalmente en el mercado, en el laboratorio. Cuando nosotros le adicionamos la transcriptasa inversa al virus, entonces automáticamente el ARN se va a convertir en ADN. Y luego tenemos que introducirle polimerasa al reactivo. Otro reactivo que es la polimerasa, que es la otra enzima. Pero también tenemos que unirla con el primer, que es la primasa, la enzima primasa, y el cebador. Todo eso lo revolvemos y lo metemos en un aparato llamado termociclador. ¿Qué hace el termociclador que tiene la Universidad de La Guajira? El termociclador es un aparato que tiene o controla la reacción en cadena de la polimerasa a diferentes temperaturas. Una temperatura, se la voy a mostrar acá. Aquí tenemos el proceso de la reacción en cadena. Una temperatura de 94 grados centígrados, que es lo que hace la desnaturalización de la cadena de ADN del virus que se creó. En la fase 2 y la fase 3 está una 54 grados centígrados y una 72. 54 para alinear el cebador y a 72 para que comience el proceso de reacción en cadena de la polimerasa. Quiere decir que de un fragmento de ADN vamos a obtener millones, miles de fragmentos de ADN, porque van a ocurrir reacciones en cadena de la polimerasa. Es decir, que ese proceso, aproximadamente el termociclador debe durar alrededor de las 4 horas, porque es un proceso que inicia, comienza, inicia, comienza, inicia, comienza, inicia, comienza.
Cuando ya tenemos la muestra, que ya se generó la reacción en cadena de la polimerasa, nosotros podemos utilizar una sustancia radioactiva o fluorescente. Si nosotros al inicio del proceso echamos una sustancia fluorescente, al terminar el proceso y sacar la muestra del termociclador, tenemos que ver una muestra más fluorescente. Si la muestra es más fluorescente, logramos concluir al final que hay presencia de coronavirus. Esa es la prueba que se hace para identificar coronavirus. Si yo quiero analizar la secuencia de ADN del virus, entonces yo debo llevar esas muestras después del termociclador a un aparato que se le llama electroforesis. Se los voy a mostrar aquí. Estos son todos los materiales que tienen que tener para poder hacer el PCR. El primer, los nucleótidos que les mencioné, pero los nucleótidos más que todo se utilizan para identificar la secuencia de ADN, pero no para hacer la prueba diagnóstica si el coronavirus está o no está. La polimerasa, que es la enzima fundamental, y la muestra de ADN, en este caso la muestra de ADN del virus, que se va a generar en reacción en cadena. ¿Qué función cumple la electroforesis? La técnica de electroforesis es consecutiva al termociclador. Cuando tú sacas la muestra del termociclador, lo echas en un aparato de electroforesis que no es más que un aparato que tiene un electrodo positivo y un electrodo negativo. En la parte de arriba hay una sustancia buffer. Esa sustancia buffer o amortiguadora lo que permite es que cuando tú vayas a echar las muestras sacadas del termociclador no se te vayan a dañar. También debe haber un gel en la electroforesis, que es donde permite que puedan rodar las muestras. ¿Cuál es el objetivo de la electroforesis? Que por diferencia de carga, las muestras más pesadas van a viajar más lejos a las muestras menos pesadas. Las que viajan más lejos son las que están más abajo de la electroforesis, del aparato. Y las muestras menos pesadas son las que van a estar arriba. ¿Qué hacemos ahí? Lo que estamos es separando los fragmentos de ADN. Y al separar los fragmentos de ADN ya podemos saber cuál es adenina, cuál es citosina, cuál es guanina, cuál es timina, y por lo tanto poder analizar la secuencia de la hebra de ADN. Esta diapositiva que les estoy mencionando aquí es el método Sanger. En el método Sanger, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros llevamos la muestra al termociclador, que yo les dije que echábamos el cebador, el primer, la muestra de ADN, la enzima de polimerasa, y lo colocamos en el termociclador con una sustancia fluorescente, también ustedes pueden echar una serie de nucleótidos, como la adenina, guanina, citosina y timina. ¿Qué hacen esos nucleótidos? Que cortan la molécula donde hay fragmentos de ADN. Por ejemplo, si meto un nucleótido que tiene timina, entonces va a cortar la secuencia en timina. Vamos a suponer que en la secuencia de ADN que yo tengo dentro del termociclador hay 3 timinas. Entonces, ¿cuántas hebras se van a generar? 3. 3 cortes diferentes donde hay timina. Si, por ejemplo, hay adenina, hay 2 adeninas nada más, entonces van a haber 2 cortes. Pero si hay 5 adeninas, me van a salir 5 hebras, porque se van a cortar donde hay adenina. ¿Me explico? Teniendo eso en cuenta, yo logro identificar por el método Sanger cuál es la secuencia de adenina, timina, guanina, citosina. De todos modos, yo les voy a dejar un video al finalizar la clase del método Sanger para que ustedes vean cómo se hace. Ahí le detallan cómo es el método Sanger paso por paso que se aplica aplicando el método de electroforesis, ¿no? Al final ya terminamos con la parte de tratamiento con el metabolismo, la parte de metabolismo aplicado a todos los tratamientos. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas, vemos que la materia orgánica en condiciones anaeróbicas tiene varias fases. La primera fase, que es la hidrólisis, donde lo que es proteínas, carbohidratos y lípidos se hidrolizan y se convierten en aminoácidos, en azúcares, en ácidos grasos. O sea, en sustancias más simples, las proteínas en aminoácidos, los carbohidratos en monosacáridos y los lípidos en ácidos grasos. Luego viene la fase fermentativa, que es la cetanogénesis, que el objetivo fundamental es obtener ácido acético. Y después viene la última fase, que es la metanogénesis, que es la producción de metano. Cuando nosotros vamos a tratar aguas residuales en condiciones anaeróbicas, en un reactor que se le llama reactor, el producto final después del tratamiento es el gas metano, que en unas ciudades o en fincas lo utilizan para gas natural
y en otras plantas de tratamiento como en Medellín para tratar aguas residuales, lo utilizan como combustible, lo queman, pero no lo utilizan. En tratamientos aeróbicos de agua lo que utilizan es bacterias y algas, y ellos lo que hacen es que en condiciones aeróbicas se comen los nutrientes, pero también comen el oxígeno. O sea que el oxígeno disuelto de un cuerpo de agua puede disminuir y puede aumentar el número de microorganismos. Eso también puede hacer que aumente el número de plantas y de algas en ese cuerpo de agua. Cuando hay un aumento excesivo de algas y plantas en el cuerpo de agua, entra poco aire al cuerpo de agua. Al entrar poco aire al cuerpo del agua, la cantidad de oxígeno baja y todos los organismos que están ahí pueden morir. A ese proceso se le llama eutroficación, que es cuando invade las plantas arriba y no dejan ingresar el oxígeno de la atmósfera al cuerpo de agua. Entonces, eso es un problema. Por lo menos cuando hay ese tipo de problemas, lo que hacen es eliminan el exceso de algas en la parte superficial para evitar la eutroficación, porque para que se den los tratamientos biológicos de agua debe haber presencia de oxígeno. Otros procesos biológicos que se dan también biológicos para tratar agua es el uso de plantas. Como las plantas comen nutrientes, específicamente nitrógeno, que es una fuente fundamental a través del ciclo del nitrógeno, donde el amoníaco se convierte en nitrito y después el nitrito en nitrato, que es el llamado ciclo del nitrógeno, donde actúan las bacterias nitrificantes, las desnitrificantes y ciertos microorganismos o bacterias que hacen la transformación del nitrógeno. Eso permite que el nitrato y el nitrito disponible en el suelo pueda ser, o en el cuerpo de agua, pueda ser absorbido por la planta. Es decir, que cuando hay un exceso de nutrientes en un cuerpo de agua, la planta puede absorber todo eso como fuente de energía, con las bacterias nitrificantes y desnitrificantes. El metabolismo en la industria, ya nosotros hemos hablado sobre el uso de las enzimas, que eso lo estamos haciendo en los trabajos de laboratorio. Ustedes han utilizado lipasas, amilasas y han investigado sobre cada una de las enzimas, se dan cuenta que hay para ablandamiento de carne, para las bebidas, para como biodetergentes, para retirar manchas, para tratamientos dermatológicos, entre otros. O sea que el uso de la enzima está bastante avanzado. Lo que tiene que ver con el uso de los procesos biológicos a nivel de microorganismos, el más importante es el de la fermentación para la obtención de vino, y no solamente de vino, sino para la fermentación láctica a partir de la lactosa, que es la fabricación de yogur, una aplicación biotecnológica. También el proceso de fermentación permite obtener ciertos medicamentos. Un medicamento fundamental es el antibiótico, que a partir del Penicillium nostatum, que es un hongo, en procesos de fermentación podemos obtener como producto final o metabolito final antibiótico, penicilina. Aquí mostramos cómo se da el proceso para la generación de vinagre, que también es un proceso anaeróbico, que se da por procesos de fermentación para la fabricación de vinagre. En la ingeniería genética, los alimentos transgénicos, además de los alimentos transgénicos, vemos las terapias genéticas, las clonaciones, el genoma humano, que son aplicaciones de la ingeniería genética que se están aplicando en el campo del metabolismo, ¿no? Aquí quiero mencionar una parte más fundamental, que es la parte de la medicina, que tiene que ver con las vacunas. Ya yo les hablé de las vacunas, la importancia de las vacunas, por lo menos como una vacuna, por ejemplo, para contrarrestar el coronavirus, por qué demora tanto tiempo, y lo que tiene que ver con los fármacos, que son drogas que inhiben la acción de ciertas enzimas como principio activo para que no generen un efecto nocivo en el organismo. Con esta parte, muchachos, terminamos el ciclo de lo que era la parte de bioquímica, de todo lo que tenía que socializar con ustedes y tenía que dejarles claridad en ciertas situaciones para que ustedes tuvieran a bien esa información que les permitiera, pues tener claridad de ciertos conceptos que les va a permitir a ustedes estudiar mucho mejor. Les voy a habilitar un link ahorita para el ciclo de preguntas, porque ya acabamos el tiempo. Entonces voy a cerrar la sesión y voy a abrir nuevamente otra sesión para darles la oportunidad
de hacer preguntas con relación al tema que ya les envié en el muro de Classroom, que van a tener como herramienta para estudiar en la base fundamental del final, del parcial final, que ya les estaríamos mencionando cómo lo vamos a hacer y qué se va a hacer para ese día. ¿Vieron? Bueno, muchachos, me voy a salir un momentico y volvemos a habilitarnos en la otra reunión para el ciclo de preguntas. ¿Oyeron?